Shalom, que el Señor les bendiga. Aquí estamos para compartir con ustedes un nuevo programa de Medianoche con Dios. A todos aquellos que estén sintonizando en esta hora, FM 98.9 Los Escogidos, deseamos que esta palabra pueda ser de bendición para todos ustedes, la palabra que es viva y eficaz, la palabra del Dios Todopoderoso. Estoy en compañía de mi esposo en los controles, como siempre. Shalom, bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Damos la gloria al Señor. Vamos a estar hablando, esta es la segunda parte de esta nueva serie, En el mundo tendréis aflicción, y eso es lo que habla tanto la palabra y lo que han padecido tanto, no solo Jesucristo, sino todos sus seguidores o discípulos, cuando Jesús les dijo, sígueme a cada uno de ellos, y también les mandó a que fueran y que hicieran discípulos, y es lo que hacemos también cada uno de nosotros, En cierta forma estamos haciendo discípulos, como dice la palabra, id por todo el mundo y haced discípulos, porque conocemos a Jesucristo y Jesucristo transforma nuestras vidas, y como bien decían los apóstoles, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, y tenemos que testificar, como dice la palabra. Entonces nosotros presentamos a Jesús y hablamos de aquel que nos hizo libres, que nos sanó, que nos rescató, que nos limpió, que nos perdonó. No podemos dejar de hablar, no podemos callar. Es necesario testificar, porque Jesucristo también lo dijo, me seréis testigos, y habla mucho la palabra de testificar para darle la gloria a Él, para que nadie se robe la gloria que le pertenece a Él. La gloria es de nuestro Dios, la gloria es para Él. Tenemos que hablar de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que va a ir haciendo en nuestras vidas, y hablarlo con otras personas para que muchos puedan ser también libres, para que muchos también puedan conocerle, para que muchos puedan ser rescatados de las tinieblas y traídos a su luz admirable. Vamos a estar compartiendo entonces el versículo clave, que lo vamos a estar compartiendo en todos estos programas, es el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas, dijo Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese tiene que ser el versículo en el cual nos tenemos que apoyar nosotros también cuando estemos pasando distintas aflicciones o pruebas o ataques del enemigo, cuando el enemigo quiera movernos del lugar o del camino angosto. Tenemos que acordarnos de este versículo donde Jesús dijo que tengamos paz en Él, y que en este mundo íbamos a tener aflicción, íbamos a ser afligidos, pero que confiemos porque Él venció primero, para que nosotros también seamos más que vencedores. Vamos a ver entonces en Isaías, lo que decía el profeta Isaías, lo que hablaba de Jesucristo que iba a padecer, donde se habla acá del padecimiento de Jesucristo. Isaías 53, versículo 3 y 4, dice acá el profeta, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Leemos un versículo más. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí dice la palabra entonces. Amén. Todo lo que él estaba profetizado, todo lo que él iba a padecer, y así padeció. Fíjense lo que dice el versículo 7.
Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Gloria al Señor, gloria sea a Él. Santo es el Señor. Vamos a ver lo que dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Fíjense lo que dijo Jesús. Amén. Él murió, fue crucificado, padeció, fue quebrantado para que no hubiera nada ni un atisbo de nada que no conviene en él, en su carne. Fue totalmente quebrantado cuando fue llevado también por el Espíritu al desierto, donde estuvo ayunando 40 días y 40 noches, como dice la palabra. Fue tentado en todo, mas no se halló en él pecado. Y acá nos dice Jesús: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Está hablando de que nosotros también tenemos que padecer, pero es para nuestro bien. Tenemos que sufrir para ir moldeando y poder tener el carácter de nuestro amado Jesucristo, para ir sacando todo lo que no conviene. El Señor nos ayude a ser dóciles y a poder dejarnos limpiar de toda nuestra maldad, de toda inmundicia, de toda contaminación, para ser como Él es. Aleluya. Amén. Continuamos en Primera de Pedro. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y acá está hablando, vamos a continuar hasta el versículo 25, donde también se nombra todo lo que había profetizado Isaías también, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y en cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es el pastor y obispo de nuestras almas, Jesucristo amado. Y acá dice, en el 24, vuelvo a leer, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a nuestros pecados, estando muertos a los pecados, podamos vivir a la justicia, que es Dios, que es Él es quien nos hace justos, y por cuya herida fuimos sanados. Acá habla entonces de que tenemos que morir a nuestros pecados. Tenemos que morir a todo lo malo, a todo lo que nos aparta de Dios. El Señor nos ayude. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Participando también Amén. En sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Tenemos que ser partícipes también de todo lo que él padeció, para que también sea forjado nuestro carácter, para que también seamos moldeados y trabajados, moldeados por el alfarero. Aleluya. Vamos a ir a Job, capítulo 1, versículo 20 y 21. Si usted conoce la historia, sabe que Job
fue afligido también para ser trabajado, para ser procesado, para ser acercado a Dios. Dice el versículo 20 y 21, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Vamos a ver lo que dice ahí mismo en Job 5:17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Fíjense cómo estaba hablando ahí Job, pero luego de todo lo que le pasó también él confronta también a Dios, porque era mucha la aflicción, muchos los padecimientos. La aflicción nos moldea para tener el carácter de Dios, nos acerca a Dios y Dios se revela a nosotros cuando le buscamos de todo corazón, sin ningún otro interés más que conocerle y reconocerlo. Aleluya. Vamos al Evangelio de Mateo nuevamente, capítulo 10, versículo 39. Usted puede estar anotando, como siempre le decimos, los versículos para que usted, si tiene una Biblia, pueda estar corroborando la palabra del Señor y estar escudriñando, estudiando, meditando luego en la palabra para que venga a su espíritu. El Espíritu Santo es quien nos recuerda la palabra que estamos leyendo, lo que estamos comiendo, de lo que nos estamos alimentando, y eso es lo que vamos a declarar luego en distintas situaciones que tengamos de necesidad, de lo que sea, porque siempre vamos a tener algo que vamos a tener que atravesar, sea en nuestra salud, en la economía, en relaciones familiares, en lo que sea que usted esté pasando algo, va a venir la palabra justa que el Espíritu le va a recordar para estar declarándola, para que se puedan deshacer las obras del maligno, para que esa palabra se pueda cumplir en su vida. Dijo Jesucristo, Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Nos conviene Amén. perdernos a nosotros mismos para poder hallarlo a Él. Nos conviene dejar de lado el egoísmo y toda clase de deseos banales y carnales para poder hallarlo y encontrarlo a Él, porque el que halla a Jesucristo halla la vida. El que halla a Jesucristo va a encontrar entonces la vida eterna, que podamos tener ese anhelo en nuestro corazón de encontrarlo a Él, de hallarlo de todo corazón, porque así dice la palabra, que si le buscamos de todo corazón, lo vamos a encontrar. Aleluya. Y eso habla de derramar nuestro corazón, de derramar lágrimas, de derramarlo todo delante de Él. Un corazón contrito y humillado, dijo el salmista, Dios no va a despreciar. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Amén. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Aleluya. Hablando de su pueblo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Tenemos que vivir de esta palabra, esta tiene que ser nuestro alimento, la palabra de Dios, ese es nuestro maná,
Jesucristo es el pan de vida, Él es nuestro maná. Jesucristo también dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan que la verdadera comida de Él era hacer la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre. Nosotros también tenemos que hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir a Hechos, capítulo 26, versículos 22 y 23. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 26, versículos 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Acá está hablando, se está hablando de lo que Él iba a padecer, de lo que Él iba a sufrir y que iba a resucitar. Bendito Dios Todopoderoso. Todo está escrito en la palabra, lo que Él tuvo que padecer, y también nos habla la palabra de los padecimientos que tenemos que pasar también como hijos de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ir a Nahum, al profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7. Fíjense esta promesa del Señor para los que estén pasando aflicción o padecimiento. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Él no nos va a dejar solos en la aflicción, no nos va a dejar solos en la prueba, en los padecimientos, sino que nos va a fortalecer, dice acá el profeta, fortaleza en el día de la angustia. Y Él conoce a los que en Él confían. Él conoce a los que están confiando en Él de todo corazón, que no es de palabras, sino con el corazón. Aleluya. Fíjense lo que dice el Salmos 119. Salmo 119, versículo 50. Aleluya. Hablando de la palabra, este alimento nuestro y esta palabra que es viva y eficaz. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios nos vivifica y es nuestro consuelo en la aflicción. Cuando usted esté mal, cuando usted esté padeciendo, póngase a leer la palabra, o escuche la radio, que siempre se está hablando la palabra del Señor. La palabra, dice acá, es nuestro consuelo en la aflicción, y Dios nos vivifica a través de su palabra, también a través de su Espíritu Santo. Vivifica nuestra carne, vivifica también nuestro espíritu. Así que tenemos que estar dispuestos, predispuestos a escuchar la palabra del Señor. Nuestra carne no quiere, como dijo Jesucristo. La carne nunca va a querer, pero el espíritu está dispuesto. El espíritu sí quiere acercarse a Dios. Entonces tenemos que buscar a Dios, sabiendo que Él es el único camino
que Él es el que nos va a sustentar y nos va a fortalecer y nos va a guiar y nos va a llevar a toda verdad. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Aleluya. Fíjense lo que dice acá el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Acá lo dijo el apóstol, como ellos fueron perseguidos, todos los que quieren seguir a Jesucristo, vivir y experimentar el verdadero camino que es Jesús, acá dice la palabra, padecerán persecución. Tal vez no los estén, como en otros países, buscando para matarlos o buscándonos para matarnos. Tenemos libertad, gracias a Dios, en este país para hablar de nuestro amado Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, pero se levanta el enemigo y siempre va a haber oposición usando otras personas, usando nuestra propia familia. Se va a levantar el enemigo para querer apagar esa fe, para que no testifiquemos, para que no hablemos de lo que Dios ha hecho, para que no hablemos a otras personas de que a través de Él podemos ser salvos, de que Él es el único camino, como Él lo dijo, para llegar al Padre, y que solo a través de Jesucristo podemos ser salvos, reconociéndolo a Él, reconociendo el sacrificio de amor que Él hizo y reconociendo también que nosotros le necesitamos y que somos pecadores, porque así dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera de poder obtener esa vida eterna es reconociendo a Jesucristo, y así podremos reconciliarnos, ser reconciliados con el Padre amado, con el Creador, porque eso es lo que Dios quiere, que estemos unidos a Él. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Damos la gloria al Señor. Hemos finalizado entonces con otra parte, la segunda parte entonces de En el mundo tendréis aflicción, y vamos a seguir hablando de este tema para que usted no se asombre o no se ponga mal también cuando esté pasando alguna prueba, alguna aflicción, y diga, vine el camino de Dios y estoy peor que antes. No, el Señor va a estar ahí cuando usted esté padeciendo, y Él va a ser su fortaleza, y usted va a estar experimentando cada día que Dios lo va a fortalecer y va a ir superando todas esas pruebas, y se va a dar cuenta de que Dios no es malo, sino que está trabajando con nuestra paciencia, con nuestro carácter, para que se puedan notar cada uno de los frutos del Espíritu que se encuentran ahí en Gálatas. Usted puede leer los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que puedan notarse, porque dijo Jesucristo también que por los frutos seremos conocidos, por los frutos nos van a conocer, y por los frutos usted va a conocer si alguien está diciendo la verdad, si alguien está realmente Jesucristo en él, los va a conocer por los frutos. Así que el Señor nos ayude. Acá habla en Gálatas capítulo 5, usted puede leer toda la palabra donde habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Se tiene que notar que Jesucristo está en nosotros, y nosotros lo tenemos que anhelar, lo tenemos que pedir al Señor que nos ayude, para que los demás también puedan ver el cambio en nosotros y puedan ver que verdaderamente está Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, morando en nosotros. Dice la palabra que
Nosotros somos cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Así que tenemos que cuidar este templo, tenemos que guardar el templo, nuestro cuerpo, que sea guardado donde mora el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Fíjense lo que dice la palabra también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre, Amén. el Hijo, vienen a nosotros y están morando dentro nuestro. El Espíritu Santo también está morando dentro nuestro. Ellos son los que nos convencen de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado, como dice aquí mismo. Él nos convencerá de pecado y nos llevará a toda verdad. Yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Aleluya. Gloria a Dios. El consolador es quien nos lleva a toda verdad, quien nos convence de nuestros pecados, quien nos convence de nuestras malas acciones. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, a darle el lugar cada día para que Él pueda hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros, porque Él quiere hacer una obra perfecta. Vamos siendo perfeccionados hasta la venida de nuestro amado Jesucristo. Vamos siendo limpiados, purificados, perfeccionados, y vamos pareciéndonos cada vez más a Él. No se olvide que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Aleluya. Gloria al Señor. En un momento vamos a estar haciendo la oración de fe, como lo hacemos siempre, para que usted pueda recibir al Señor, porque dijo también acá el apóstol Juan, que a los suyos vino Jesucristo. Usted lo puede leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Juan 1, 11 y 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad o derecho de ser hijos de Dios. Aleluya. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Somos hijos de Dios y como tales tenemos que comportarnos. Y el mundo tiene que ver que somos luz en medio de tinieblas. Fíjense lo que dice también ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Tenemos que creer, declararlo con nuestra boca, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas o descubiertas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, para que se pueda ver cómo obramos, cómo actuamos, que hemos sido justificados, que hemos sido hechos justos a través de Jesucristo, porque Él mora en nosotros. Vamos siendo limpiados, justificados, y eso se manifiesta, se hace manifiesto, se puede ver. Todas nuestras obras se pueden ver y no hay nada oculto, no escondemos nada. Y hay muchos que se dicen ser hijos de Dios y se muestran de una manera delante de la gente, más en lo oculto Dios los ve. Las personas por ahí no lo ven,
hasta puede engañar hasta su propia familia y no lo ven más. Dios está viendo los adulterios, la fornicación, toda clase de pecados ocultos, toda clase de pecados ocultos, los cuales Dios va a juzgar un día. Aleluya. Amén. Por eso es que aún está a tiempo, aún está a tiempo. Si usted quiere venir a la luz, puede hacerlo. Jesucristo aún no ha venido a buscar a su iglesia. Tiene que arrepentirse de su maldad, de sus malos caminos, tiene que arrepentirse de todo el pecado, de todo el odio, el rencor, de todo lo que tiene dentro suyo y usted sabe que es así. Y tiene que pedir perdón, tiene que perdonar también, tiene que pedir perdón a quien tenga que pedir perdón y también a Dios. Aleluya. Amén. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Él nos limpia, Él quiere que podamos tener entrada al reino celestial. Para eso pagó el precio y murió Jesucristo, para que nosotros podamos disfrutar de la vida eterna. Bendecimos como siempre al pueblo de Dios, a la nación de Israel, porque así dice la palabra que todos los que bendigan a su pueblo, Él los va a bendecir. Él los va a bendecir. Así fue el pacto que Él tuvo con Abraham. Aleluya. Así fue el pacto que tuvo Él con Abraham. Lo podemos ver acá en Génesis 12, donde Él le prometió, le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Bendecimos entonces la nación de Israel, bendecimos el pueblo de Dios. Nosotros también somos pueblo, damos la gloria al Señor, que nosotros también somos pueblo de Dios, fuimos injertados también en el olivo silvestre. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Damos gloria al Señor y gracias por esa misericordia, y pedimos que todo lo que tenga que cumplirse aún, que está acá en su palabra, sea cumplido, que Dios esté guardando a su pueblo y haciendo lo que Él tenga dispuesto en su corazón a hacer con su pueblo, para que pueda venir a la luz, para que pueda reconocer a Jesucristo y puedan ser salvos ellos también. Bendecimos entonces Amén. la nación de Israel y a todos los hijos de Dios en todos esos lugares alrededor de la nación de Israel, en todos esos países donde están sucediendo tantas cosas y muchos se están rindiendo a Dios y hay gran revolución y todo lo que usted seguramente esté viendo en las noticias. Pedimos que muchos puedan reconocer a Jesucristo, pedimos que todo lo que tenga que salir a la luz así sea, que Dios tenga misericordia de los que así tenga que tener misericordia, pero que también venga el juicio para los que tenga que venir, que muchos puedan ser salvos, pero usted sabe que la maldad, aquellos que perseveran en la maldad tendrán también su paga. Aleluya. Y si usted no ha recibido entonces a Jesucristo, lo puede hacer con una sencilla oración, con todo su corazón ahí donde se encuentra,
le voy a pedir que pueda tener reverencia al Señor, como dice la Escritura, y que siempre estamos compartiendo en Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que le invito que ahí donde se encuentra, esta es una oración que se hace una sola vez, usted pueda estar cerrando sus ojos y diciéndole al Señor con todo su corazón, abriendo la puerta de su corazón y dándole el lugar para entrar, como estábamos compartiendo, como les estaba leyendo en el Evangelio de Juan, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vienen a morar dentro nuestro. Usted pueda abrir en esta hora en fe la puerta de su corazón para que el Dios Todopoderoso venga a morar en usted y usted pueda ser guiado a partir de ahora a través de Él. Dígale Amén. con todo su corazón: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz y que Dios Padre te resucitó al tercer día. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y si usted es un Amén. hijo pródigo, alguien que reconoció a Jesús un día, pero luego se apartó del camino, vino la aflicción, vino el padecimiento, vino la prueba, vino Dios a probar su fe y usted no soportó y se alejó, pero usted sabe que Él es el único camino, como bien lo dijo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Y usted quiere volver a darle el lugar al Señor, puede hacerlo con esta sencilla oración también y reconciliarse con Él en esta hora. Dígale: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Gloria a Dios. Si ha hecho entonces esta oración por primera vez de recibir al Señor Jesús o la oración de reconciliación, le damos la bienvenida nuevamente al cuerpo de Cristo. Les bendecimos a todos aquellos que han podido estar compartiendo con nosotros la palabra del Señor, a nuestros oyentes, como también a todos nuestros seguidores de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Les bendecimos, damos la gloria al Señor por este medio que nos ha dado para llevar la palabra que es viva y eficaz para todo tiempo, que esta palabra pueda vivificar, como estábamos leyendo, sus cuerpos como también sus espíritus, pueda guiarlos, llevarlos a toda verdad, que es nuestro amado Dios, y conducirlos. Amén. Nos estamos despidiendo hasta nuestro próximo programa de Medianoche con Dios. Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Shalom, bendiciones. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.